Hola amigos, bienvenidos a este año 2022, donde comenzaremos estudiando estos 3 primeros meses el libro de Hebreos y su mensaje para nuestros días. Es una alegría para mí que usted me permita ingresar a sus hogares a través de estos estudios semanales que estaremos realizando en estos primeros 3 meses del año. Muy bien, ahora sí comenzamos con el repaso de la lección de esta semana. Este trimestre, la guía de estudios se titula En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y comenzaremos con el primer tema de este trimestre, titulada La carta a los Hebreos y a nosotros. En la lección de esta semana miraremos 3 puntos principales. Número 1, veremos a detalles del libro de Hebreos. Número 2, veremos a quién fue dirigido el libro de Hebreos. Y número 3, en la tercera sección, miraremos a qué se refiere el libro de Hebreos cuando habla en estos postreros días. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. ¿Me permites dar una lectura? Y dice la palabra de Dios lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es una virtud. Esta virtud pues significa persistencia, perseverancia, para que cuando vengan los problemas de la vida, el cristiano pueda seguir en los caminos de Dios. La idea es de que cada cristiano pueda hacer la voluntad de Dios persistentemente cada día, para que de esta forma pueda obtener la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa de Dios es la vida eterna. La primera sección de este repaso de la lección lo hemos titulado Detalles del libro de Hebreos. Detalles porque es necesario conocer quién es el autor del libro de Hebreos, en qué año se escribió el libro de Hebreos y cuál es el género del libro de Hebreos. Por ejemplo, algunos eruditos de la actualidad mencionan que el libro de Hebreos fue escrito por Lucas, por Apolos o por Clemente de Roma. Aunque ellos mencionan esto sin ninguna certeza, ya que todo es una hipótesis. Además de esto, nosotros podemos mirar que se advierte que Pablo es el autor del libro de Hebreos, porque la epístola o la carta o este sermón del libro de Hebreos es incluido dentro de las epístolas paulinas en los manuscritos antiguos griegos. Estos manuscritos datan del año 200 después de Cristo. Dicho de otro modo, el libro de Hebreos, el autor es Pablo, porque la Biblia lo asegura, y en eso estamos seguros nosotros como cristianos. Asimismo, podemos decir con certeza de que Hebreos se escribió aproximadamente antes del año 70 después de Cristo, o antes de la destrucción de Jerusalén. Como ya dijimos, este libro tiene el género de carta y más específicamente es un sermón, es una exhortación de Pablo a los cristianos, de Pablo a los hebreos, porque en aquellos tiempos ellos estaban atravesando un momento duro y entonces Pablo escribe este sermón, esta exhortación para hacerles un llamado a ellos a que perseveren en la fe. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este repaso. Y la segunda sección la hemos llamado ¿a quién fue dirigido el libro de Hebreos? O mejor dicho, ¿quién es la audiencia? ¿Quiénes eran los receptores de este sermón que Pablo estaba escribiendo? Y pues no tenemos algo exacto de quiénes eran ellos. Lo que sí estamos seguros es que ellos eran cristianos, como ya lo dijimos. Eran cristianos que habían escuchado la palabra de Dios y que ellos habían aceptado el mensaje de salvación. ¿Sabes? Estos hebreos
vivieron una experiencia cristiana que vale la pena analizar, porque su experiencia fue única. Por eso vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El comentario bíblico menciona algunos detalles de este comienzo. El comienzo, pues los hebreos no escucharon el mensaje del mismo Cristo, porque Cristo ya había muerto, pero hubieron varios evangelistas, por no decirlo así, que fueron testigos presenciales del ministerio de Cristo, que habían escuchado de primera mano, que habían escuchado a Cristo Jesús predicarles la palabra de Él. Y estos evangelistas, pues, fueron y llevaron el mensaje a los hebreos. Y los hebreos escucharon el mensaje de ellos, y no solamente escucharon el mensaje de ellos, sino que los hebreos miraron los milagros, prodigios que ellos podían hacer, pero no por sus fuerzas, sino porque estaban con el poder de Dios. Ejemplo de ellos Felipe, ejemplo de ellos Pedro, ejemplo de ellos Pablo en Asia y en Europa, que ellos expandieron el mensaje. ¿Sabes? Los milagros y prodigios que los evangelistas, los primeros cristianos podían hacer, pues fue motivo para confirmar el evangelio de Cristo, para confirmar la salvación que Cristo estaba dando, porque la gente, cuando escuchaba el mensaje, al mirar los milagros que ellos hacían, confirmaban que lo que estaban predicando realmente era cierto. Y la comunidad hebrea comenzó a desarrollar su identidad en Cristo. Ellos comenzaron a identificarse con Cristo Jesús. Fue así que ellos llegaron a ser diferentes de los demás. Pero esto no quedó ahí, porque la gente, los que no eran cristianos, comenzaron a perseguir a los hebreos, comenzaron a perseguir a los cristianos. Sufrieron los hebreos el vituperio de Cristo. ¿Y qué significa esta frase, vituperio de Cristo? Pues ellos comenzaron, como ellos estaban identificados con Cristo, como ellos eran cristianos, entonces la gente venía y los avergonzaba, los insultaban, y ellos entonces, como eran cristianos, sufrían vergüenza, sufrían insultos, pero por amor a Cristo. Pero a pesar de eso, ellos no flaquearon, siguieron firmes más bien en la palabra de Dios, en el amor de Cristo. Quisiera que te imagines un poco lo que los hebreos estaban viviendo en aquellos tiempos. Al comienzo, antes de Cristo, ellos eran parte de una comunidad muy pagana, una comunidad que tenía muchos dioses. Pero ahora, al escuchar a los evangelistas, a Pedro, a Pablo, a Esteban, ellos habían cambiado su vida, tenían una nueva vida en Cristo, como menciona la palabra de Dios. Pero quisiera que podamos nosotros entender una cosa. En aquellos días, el mundo grecorromano estaba plasmado de dioses, como ya lo dije. Y entonces las prácticas y culturas de ellos, propiamente dicho, eran muy fuertes. Tanto así que ellos adoraban a sus dioses, hacían sus rituales, hacían sus cultos paganos. Y todos esos cultos rituales que ellos tenían, que su religión que ellos tenían, pues estaba conectado con la prosperidad del Estado, con la prosperidad del imperio. Y entonces, cuando la gente pagana, los romanos, los griegos, comenzaron a mirar que había un grupito de hebreos que ya no participaba de la adoración pagana, ya no participaba de la lealtad a sus dioses, ellos comenzaron a sentir desconfianza, comenzaron a mirar deslealtad en ellos. Y entonces comenzaron a mirar una actitud subversiva, hasta pensaban que podrían ir en contra del Estado. Entonces, viendo ese conflicto, los cristianos comenzaron a sufrir mucha persecución. No solamente persecución
sino que los cogían y los encarcelaban, despojaban de sus bienes, comenzaron a sufrir muchas cosas malas. ¿Todo por qué? Porque ellos decidieron seguir a Cristo, decidieron identificarse con Cristo. Mejor dicho, ellos sufrieron el vituperio de Cristo por amor, porque ellos mostraron su fidelidad a pesar de, aunque esto al final o en el transcurso trajo cansancio. Porque si bien es cierto, los hebreos estaban fieles a Dios, pero este constantemente ataque, asedio de los griegos y romanos, pues trajo cansancio en ellos, estrés y hasta un cierto tipo de desconfianza en Dios, porque al mirar constantemente que su fe era atacada, les trajo mucho estrés, y eso los iba a llevar finalmente a pasar un periodo de mucha prueba. Por eso es que la palabra de Dios en Hebreos menciona que esta comunidad que había crecido, que había comenzado muy firme, muy fuerte, estaba comenzando a dejar de congregarse. Estaban dejando de asistir a la sinagoga, a las iglesias. Además de eso, ellos estaban distrayendo sus miradas de Cristo Jesús y estaban comenzando a mirar más al hombre, estaban comenzando a desconfiar de Dios. Así los hebreos estaban teniendo una experiencia similar a lo que vivió el profeta Elías. Cuando Elías en el monte Carmelo fue utilizado por Dios y él solito pues hizo descender fuego del cielo y los profetas de Baal murieron, él tuvo un éxito rotundo ahí. Él tuvo una victoria grande sobre el enemigo. Pero pasó esa victoria, vino una amenaza de la reina Jezabel, y pues esa amenaza, el cansancio que había tenido, el estrés que había tenido, que había sufrido estando ahí a punto de morir y pensando de que si Dios le va a contestar o no, al final vino la victoria. Pero después, cuando vino la amenaza, Elías tuvo miedo, desconfió de Dios, dejó de mirar a Cristo. Los hebreos también habían pasado muchas pruebas, habían vencido muchas tentaciones, pero ahora estaban viniendo unas pruebas más severas que los hebreos comenzaron a tener miedo, comenzaron a pasar la misma situación que Elías había pasado, de depresión, de cansancio y de desconfianza en Dios. Finalmente pasamos a la tercera sección de este repaso, de este estudio que estamos teniendo junto contigo. Para eso, esta tercera sección lo hemos llamado En estos postreros días. ¿A qué se refiere la Biblia cuando menciona esta frase? Y primero vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ya dijimos, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo? En estos postreros días es un tiempo que se refiere desde, o que abarca desde la encarnación de Cristo, desde que Cristo nace hasta la segunda venida de Él. Mejor dicho, es el tiempo del fin que se está viviendo, desde la encarnación de Cristo hasta que Él vuelva por segunda vez. No sé cuánto tiempo más falte hasta que Cristo vuelva, pero estamos viviendo en estos postreros días. Y generalmente, pues estos postreros días que estamos viendo ahora, o sea, el tiempo, el fin que estamos viviendo ahora, pues tiene que ver con la gracia de Cristo, pero también tiene que ver con el tiempo de espera para que Cristo venga y pueda destruir al pecado y pueda destruir a todos sus enemigos que hoy en día están haciendo que nosotros, sus hijos, suframos en esta tierra. Yo estoy esperando ese día porque ya no quiero vivir más aquí. Y me imagino que usted también, que quiere que el Cristo venga por segunda vez y elimine a todo el pecado que existe. Pero ¿sabes? La Biblia hace énfasis en algo muy importante. En el pasado pasaron dos cosas muy decepcionantes en el pueblo de Israel. La primera de ellas fue que
Antes de entrar a la tierra prometida, ellos habían caminado todo el desierto y estaban en la frontera de Canaán. Y en aquella frontera, el pueblo de Israel envió espías a Canaán, y los espías, cuando volvieron, la mayoría de ellos dieron un informe negativo. Dijeron que no se puede entrar, que hay gigantes, que hay mucho ejército, y así que no van a poder entrar. Ellos se olvidaron del poder de Dios. Se olvidaron que habían caminado en el desierto por gracia de Dios, porque en el desierto prácticamente habían sobrevivido, no por sus fuerzas, sino porque Dios tenía mucha fuerza, porque Dios los alimentó, los cuidó, etc. Y en esta oportunidad ellos desobedecieron, desconfiaron de Cristo. Asimismo, cuando el Señor les dijo a ellos, quédense aquí, ustedes no van a entrar más, ellos volvieron a desobedecer a Dios, porque no quisieron quedarse más en el desierto y fueron a Canaán, y la sentencia fue de que todos murieron. Solo quedaron los niños pequeños. La segunda situación decepcionante fue en Baal-peor, cuando el pueblo de Israel estaba también aquí en el desierto. Y en el desierto ellos pues fueron atacados por este pueblo, por los moabitas. La segunda situación decepcionante fue en Baal-peor, en donde el pueblo se mezcló con los moabitas y los madianitas. Y aquí en esta situación, pues ellos querían que el pueblo de Israel sea maldito, pero no pudo. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Y entonces la estrategia que se utilizó fue que trajeron a mujeres, y estas mujeres se llegaron a los israelitas y comenzó a haber una falsa adoración y una prostitución en el pueblo. Solamente de esta forma fue que los israelitas cayeron otra vez en pecado. No pudo el enemigo desviarlos de otra forma que trayendo mujeres, y estas mujeres hicieron que los israelitas adorasen a los dioses de estas mujeres. Imagínate, tan cerca ellos de poder ingresar a la tierra prometida, y no pudieron ingresar. No pudieron ingresar porque cuando estaban cerca de llegar a la tierra prometida, ellos desconfiaron de Dios, dejaron de mirar a Cristo, más se fijaron en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Se distrajeron por un momento, el enemigo estaba al acecho, se distrajeron por un solo momento y ellos perdieron de vista a la tierra prometida. Recuerde usted que para nosotros la tierra prometida ya no es Canaán, la tierra prometida es la Nueva Jerusalén. Y estamos, al igual que Israel, a tan poquitito de poder llegar a esa Nueva Jerusalén. Cristo ya está viniendo, está a las puertas. Y el diablo está al acecho para que usted y yo nos perdamos, no tengamos salvación. Entonces por eso usted debe considerar de que necesita tener su mirada fija en Cristo Jesús. No distraerse, confiar en Cristo, recordar de que va a vencer usted no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza que Cristo te da. Y esa fuerza que Cristo nos da, la renovamos cada día, cada mañana con Dios, consagrándonos a Él, depositando nuestra confianza en Cristo Jesús, para que el enemigo no flaquee, no te lance un dardo en tu punto débil, sino que no tenga usted ningún punto débil, no porque usted sea fuerte en sí mismo, sino porque se cumpla la promesa de Dios, porque cuando somos débiles, en Cristo seamos fuertes. ¿Quieres participar de aquella tierra nueva? ¿Quieres participar de la Nueva Jerusalén? Entonces te invito a que escuches el consejo de Pablo. Pablo nos menciona y nos dice que en primer lugar debemos aferrarnos a Cristo Jesús, fijar nuestros ojos en Cristo, cuidarte de la inmoralidad, de el pecado del sexo opuesto. Cuida tus ojos de eso. Sal de ese terreno prohibido. Fija tus ojos en Cristo y no en otras cosas paganas. Además de eso, recuerda siempre
Cristo va a cumplir su promesa. Nunca dudes de eso, a pesar de que venga prueba tras prueba, prueba tras prueba, y pueda hacer que usted se sienta cansado, se sienta triste, estresado. Pero recuerde, la promesa de Cristo nunca va a cambiar, seguirá siendo siempre la misma, y Cristo está aguardando para que usted sea fiel y para que usted disfrute de aquella nueva Jerusalén que los hebreos no pudieron disfrutar porque desviaron su mirada. En el caso de usted, no, que no pase eso. Que usted siga teniendo su mirada fija en Cristo Jesús. Que esta carta de los hebreos no solamente sea para los hebreos, sino que también sea para usted, para nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos recuerdas de que nosotros debemos aferrarnos a ti, confiar en ti, Señor. Permite, por favor, que cada día nosotros fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús y que aquellos dardos, aquellas tentaciones que el diablo tenga para nosotros, persecuciones o vituperios que podamos sufrir, no nos derriben, al contrario, nos fortalezca, nos prepare más para poder seguir en tu camino y muy pronto, Señor, podamos vivir contigo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. De esta forma llegamos al final de este repaso, apreciado amigo y amiga. Quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal de YouTube para que cada semana podamos ir estudiando juntos del repaso de esta guía de estudio que estaremos viendo en estos 3 meses. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Chao.